Estamos comenzando hoy una nueva serie y me alegro de poder compartir con ustedes una vez más la tercera parte de un estudio que hemos basado en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Esa es la tercera parte de este estudio. La primera parte nosotros la desarrollamos en una serie que llamamos Iglesia Naciente, ¿cierto? Y la llamamos Iglesia Naciente pues porque fueron los primeros pasos, incluyendo la vida de Jesús y su experiencia con los apóstoles. Luego, la segunda parte nosotros la llamamos Iglesia Creciente, porque ese pequeño grupo de hombres cada vez era más grande, más fuerte. Y cuando ellos empezaron a hacer su trabajo, empezaron a llevar a cabo la misión que Jesús les había encomendado, pues esa iglesia empezó a crecer. Y empezó a crecer de forma significativa. Y ahora, nuestra tercera parte, vamos a llamarlo iglesia expansiva. Cuando piensa en iglesia expansiva, piensa en una llave. Tenemos las llaves expansivas que uno puede ampliar y que uno puede ajustar de acuerdo a la necesidad, ¿cierto? Pero el término expansivo viene de algo que tiene una proyección y que tiene la capacidad de cubrir una necesidad para la cual fue hecha o fue creada. Y la iglesia de Dios fue puesta en el mundo con una misión específica, ¿sí? Así que tenemos la capacidad porque Dios lo instituyó de esa manera. Él quiso que así fuese. Entonces, vamos a estar en esta parte cubriendo iglesia expansiva. La iglesia inicialmente estaba en Jerusalén, pero Dios había dado una orden que no tenía que quedarse solamente en Jerusalén, sino que debía ir a Judea, luego a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cómo ponemos eso un poco en contexto? Nosotros en este momento estamos en este barrio ubicado al norte de Bogotá, ¿cierto? Esta de una u otra forma es nuestra Jerusalén, ¿cierto? Y no es extraño que Dios diga, comiencen por Jerusalén, ¿sí? O sea, es en Jerusalén en donde está el centro de operaciones, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Es en Jerusalén donde la iglesia está sólida. Pero no quiero una iglesia solamente en Jerusalén, en Bogotá. O sea, ustedes necesitan ir a Judea, es decir, a sus vecinos, ¿sí? Pueden ser nuestros barrios vecinos, o pueden ser los pueblos que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Pero luego dijo Dios, vayan también a Samaria, es decir, vayan a otras ciudades más grandes, salgan de la comodidad de la capital, salgan de la comodidad de la iglesia que es grande. Uno de los problemas o una de las razones por las que mucha gente sale de las iglesias grandes, bueno, es curioso, personas salen de iglesias pequeñas a llenar iglesias grandes porque tienen unos programas excelentes, porque tienen, en fin, muchísimas cosas. Pero después de un tiempo, esas personas empiezan a regresar a sus iglesias pequeñas porque allá no se sienten parte. Ese es un fenómeno. Pero, ¿saben? Algo que pasa con la iglesia pequeña es que hay oportunidades de servir. Pero había pasado algún tiempo y la iglesia en Jerusalén seguía en Jerusalén y no habían ido más allá. ¿Cómo es que entonces llegó el evangelio hasta nosotros? ¿Qué tuvo que ocurrir para que la iglesia en Jerusalén entendiera y por fin diera ese paso? Antes de continuar, quiero mencionar lo que quizá va a ser la frase cumbre o tal vez el ápice de esta serie, y es una iglesia comprometida, es una iglesia bendecida. Una iglesia comprometida es una iglesia que Dios va a bendecir. Eso lo tenemos que tener en cuenta y es algo que vamos a estar mencionando durante los próximos 4 domingos. Porque al menos que usted y yo entendamos y seamos fieles en las cosas que Dios nos ha encomendado aquí en nuestra casa, vamos a poder pensar y estar listos para ir más allá de nosotros. Este también es un principio sencillo, es un principio básico. Comenzamos por casa, ¿cierto? Y luego podemos
hacer un poco más afuera. Nuestro deseo es que a través de esta serie, nuestro compromiso como individuos crezca. Y si nuestro compromiso como individuos crece, pues la iglesia puede ser expandida. De otra manera va a ser difícil, ¿cierto? ¿Cómo vamos a poder ir a Judea si nosotros no estamos haciendo lo que necesitamos hacer aquí, ¿cierto? ¿Cómo liberamos a las personas que quieren ir si no hay nuevas personas asumiendo el rol y sus responsabilidades aquí en casa? Entonces necesitamos ser fieles, comprometidos con lo que Dios nos ha dado aquí, y entonces vamos a poder tener más manos, recursos y la capacidad de dar el siguiente paso. Y de entrada quiero mencionarles algo. Esto es una cuña. Algo que nosotros queremos hacer a través de esta serie es crecer nuestro compromiso misionero, ¿sí? Y vamos a estar explicando a través de los domingos cómo es que eso va a pasar. Pero una de las cosas que nosotros queremos hacer este año es empezar a apoyar la Escuela de Entrenamiento Cristiano. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a la Escuela de Entrenamiento Cristiano, ¿sí? Por lo menos dos de nuestras chicas estuvo de esta iglesia, estuvo en la Escuela de Entrenamiento. Y ellos al final, ¿qué es la Escuela de Entrenamiento? Es un proceso donde las personas van, no hay, bueno, creo que hay un límite de edad, ¿sí? Pero realmente no es muy restringido. Van a un lugar hermoso y están allá durante 3 meses aprendiendo, pero al mismo tiempo colocando en práctica todos los principios bíblicos que aprenden. Y después de 3 meses, digamos que de teoría o de servicio a la comunidad inmediata, ellos hacen un viaje misionero que dura básicamente 3 días, 20 días, 3 semanas. Y obviamente, para ellos poder realizar ese viaje misionero en donde van a poner en práctica todo lo que aprendieron en su estadía, pues vale, cuesta dinero. Hablamos esta semana con su director y él nos dice, los chicos básicamente tienen pues lo que necesitan para allá, como cobijas, bloqueador, todo lo que necesitan para estar allá, pero necesitan reunir fondos para el viaje. El domingo pasado estuvieron en la central, en la iglesia central, haciendo cooperativa. Y tengo entendido que también recibieron algunas ofrendas de personas de la iglesia para que pudieran viajar. Pero nosotros como iglesia queremos invitarte a que si después de dar tus diezmos, y digo después de dar tus diezmos porque ofrendar sin diezmar no es ofrendar, ¿sí? La medida mínima que Dios establece es el diezmo, y está bien si tú no lo has abrazado todavía. Nosotros casi nunca hablamos de estas cosas, pero son bíblicas y necesitamos hacerlo. Pero ofrendar sin diezmar no es ofrendar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación? Si después de haber dado tu diezmo, Dios coloca en tu corazón dar algo para apoyar el viaje de estos chicos, en nuestros sobres, en ofrendas designadas, puedes colocar el monto y puedes colocar o señalar que va para la escuela. ¿De acuerdo? Si pueden hacerlo desde ya. Obviamente al final de la serie vamos a tener un poco más claro el panorama de cuánto vamos a aportar como iglesia mensualmente a la escuela, ¿vale? Entonces, después de haber hecho el trabajo sucio, quiero invitarles a que tengamos un momento de oración. ¿Me acompañan? Mi Señor, yo quiero darte muchas gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias porque tenemos un lugar, porque tenemos unos equipos que nos ayudan a que la comunicación de tu palabra pues ayude, que sea un poco más efectiva. Y quiero darte gracias por las personas que han llegado esta mañana, quiero darte gracias por las que aún están en camino y tal vez por las que no están en la ciudad. Te ruego que los guardes y que también ellos puedan entre semana hacer uso de la herramienta de la página web para que puedan escuchar esta charla y estar al día con esta serie, Señor. Muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas y en este lugar. En tu nombre, amén.
Listo, vamos a entrar en materia. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 7, versículos 51 al 53. Si no tienes tu Biblia esta mañana, no te preocupes, vas a tener todos los textos al frente para que no te pierdas. Entonces, arrancamos en Hechos, capítulo 7, versículos 51 al 53. Y leemos: tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a éste lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. ¿Les parece un discurso amable? Para nada. Es un discurso fuerte, ¿cierto? Si alguien de repente viene a enseñar y un domingo y arranca esas palabras dirigiéndose a ustedes, ustedes estarían incómodos, ¿cierto? Ustedes estarían muy enojados. Especialmente si la persona que está diciendo esas cosas no tiene la razón. Pero ¿tenía Esteban o no tenía Esteban la razón? Pues vamos a mirarlo. Un poco del contexto. La iglesia había nacido mejor bajo el liderazgo de Jesús. Y eso es importante entenderlo. Muchas personas dicen y enseñan que la iglesia empezó el día de Pentecostés, ¿sí? Pero en realidad lo que pasó ese día fue una evidencia de lo que ya había sido puesto en marcha. El fundador de la iglesia es Jesús y empezó con la comunidad de sus 12 discípulos. Jesús había fundado la iglesia y había crecido bajo el liderazgo de los discípulos. Ellos se tomaron en serio la gran comisión de alcanzar a cada criatura para el reino de Dios. De hecho, había alcanzado un crecimiento tan impresionante que en un solo día más de 3,000 personas se añadieron a la iglesia. ¿Ustedes se imaginan algo así? Nosotros aquí en Bogotá creo que la iglesia más grande es de unas 3,000 personas o tal vez hasta 4,000 personas. Pero ustedes se imaginan, estaba la iglesia ya fundada y de repente en una charla, en una predicación que da el apóstol Pedro, 3,000 personas se arrepienten, entienden el mensaje y empiezan una nueva etapa en sus vidas con Jesús. Eso era magnífico. O sea, la iglesia estaba alcanzando un crecimiento impresionante. Y saben, yo sospecho que este es el deseo de muchos de nosotros. ¿Quién no quisiera en la actualidad tener en su auditorio por lo menos el 10% cada domingo de ese grupo, a quien pueda testificarles acerca del amor de Dios? Lo más parecido a eso en nuestro tiempo son los eventos de estadio. Pero saben, yo tengo dudas con ese tipo de actividades y lo digo con respeto. Pero a veces pienso, o me pregunto mejor, si es un estadio lleno de creyentes que cada vez levantan sus manos y hacen parte de unas estadísticas impresionantes. O si realmente son personas que genuinamente nunca habían escuchado el Evangelio y ahora están rindiendo sus vidas a Jesús. ¿Saben lo que estaba pasando en la iglesia primitiva? Lo segundo. Todas esas 3,000 personas que se arrepintieron y cada persona que llegaba era una persona que estaba dispuesta y que estaba con el deseo en su corazón de conocer a Jesús y de empezar a andar con Él. No eran creyentes antes. Eran personas que recién estaban conociendo a Jesús y querían seguirlo de una manera genuina y de una manera auténtica. El último bloque de los versículos de Hechos 7 es conocido como la defensa y muerte de Esteban. Y la semana pasada yo me hice una pregunta y es: ¿qué defendía Esteban? ¿Qué defendía Esteban cuando le decía a estos hombres tercos, duros de cerviz: ustedes asesinaron a Jesús, ustedes asesinaron a los profetas?
¿qué creen que defendía Esteban? Creo que si defendía su vida, su defensa fue en vano, porque finalmente a Esteban lo apedrearon hasta que él murió. Así que si hubiese defendido su vida, habría tenido otras herramientas para defenderse. Pero quiero que pensemos en lo siguiente: si realmente él quería defender su vida, ¿su discurso apuntaba para eso? No, para nada. Imaginen ustedes un grupo de personas furiosas que no habían reconocido a Jesús. Obviamente, tampoco reconocían ni rechazaban a todo aquel que se declarara seguidor de Jesús. O sea, ellos estaban en contra directamente de la iglesia. Y Esteban viene a decirles: tercos, duros de servicio, ustedes son iguales a sus padres. Rechazan al Espíritu Santo, matan a los profetas y a los enviados de Dios. ¿Realmente Esteban estaba buscando su defensa? No, para nada. La verdad es que Esteban no defendió su vida, Esteban defendió el Evangelio. Y eso es algo que nosotros necesitamos comenzar a entender. Cuando nosotros tenemos una discusión con alguien, ¿qué defendemos? Nuestro punto de vista, nuestro orgullo, nuestro conocimiento. Es que yo leí a fulano y fulano dice. ¿O realmente defendemos con amor genuino la causa del Evangelio? Si hubiese buscado salvar su vida, era fácil. Simplemente era cuestión de negar su fe y todo aquello en lo que había creído. Esa es la salida fácil y es lo que muchos han hecho a través del tiempo. Siempre menciono y traigo al recuerdo personas que han salido de las iglesias porque simplemente los llamaron a cuentas. Y uno dice: ven, ese es el Evangelio, es lo que Dios manda. Si tú estás fallando en algo y un hermano te reconviene, pues deberías escucharlo. Pero hay personas que realmente al primer obstáculo simplemente desiste o desistimos. Esteban pudo haber hecho exactamente lo mismo, pero Esteban nos enseña algo importante y algo de lo cual estoy cada vez más convencido. Y es que cuando no hemos tenido que defender nuestras convicciones, realmente no sabemos en qué creemos. ¿Sí o no? Mientras nosotros no tenemos que defender lo que creemos, en realidad no sabemos si creemos o no. A veces es fácil decir: yo creo en esto, pero cuando llega el momento de defenderlo, cuando llegan los momentos difíciles, es cuando realmente sale a la luz en qué o en quién creemos. Conozco muchas personas que han dicho, yo creo en Dios, para mí Dios es mi todo. Y cuando vienen los momentos difíciles, ese creer no era tan profundo. Era simplemente algo que se hablaba de boca para afuera. Así que si no has tenido que defender tus convicciones, realmente no sabes en qué crees. Es difícil saber lo que creemos si no hemos tenido que defenderlo alguna vez. Y soy un completo convencido de que las convicciones que se defienden son las que más se arraigan en nuestro corazón, ¿sí? Son las que realmente van a marcar nuestra vida. Tan seguro estaba Esteban de lo que creía que no le importó defenderlo, aunque eso le costara la vida. ¿Recuerdan ustedes dónde aparece Esteban por primera vez en la Biblia? ¿Cuándo es la primera vez que nosotros leemos acerca de Esteban? Un capítulo antes. En el capítulo 6 de Hechos sale y aparece el nombre Esteban. ¿Y saben en qué contexto aparece? Hay una necesidad en la iglesia. La iglesia es tan grande que hay mucha necesidad. Y entonces
unas señoras, las señoras de los griegos, empiezan a quejarse contra los judíos o contra los hebreos. ¿Y cuál era la queja? Que cuando ellos hacían sus comidas comunales, a ellas no les estaban sirviendo a las mesas. Y hubo toda una murmuración. Es raro que eso ocurra en la iglesia, ¿cierto? En las iglesias no se murmura. Nosotros nos tratamos siempre de cuidarnos de eso. La murmuración hace mucho, mucho daño. Pero en la iglesia primitiva ocurrió eso. Empezó el run run de un grupo de personas que decían, mira, porque a ellos sí y a nosotros no. Y obviamente los discípulos vieron la situación y tomaron medidas. Y adivinen qué hicieron. Básicamente dijeron, ustedes están percibiendo una necesidad, pues ustedes necesitan suplir esa necesidad, sean parte de la solución. Y en esa ocasión escogieron a 7 hombres, unos hombres con unas características especiales. Y dentro de esos hombres estaba Esteban. Me parece curioso que antes de eso el nombre de Esteban no se aparecía en la Escritura. Esteban no era reconocido por ser un gran orador o por ser un dictador de profecías o por sanar enfermos o por hacer unos cuantos milagros. No, Esteban era uno más dentro de la multitud que no necesitaba hacer grandes cosas o simplemente ser reconocido para vivir una fe auténtica. A veces nosotros creemos que las personas que están en alabanza, mejor dicho, tienen que ser, y manejamos unos estándares para ellos, o la persona que enseña, o la maestra de escuela dominical, o el líder de grupos. Pero eso no es solo para ellos. Cada persona está llamada, cada individuo está llamado a vivir una fe auténtica, no porque me quiero ganar un puesto en la iglesia, o no porque estoy aspirando a. No, eso es independiente. Y Esteban también nos enseña de eso. Era un hombre que vivía una fe auténtica aún cuando no era reconocido. Así que quiero que vayamos a Hechos 6, versículos 3 al 7. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones y noten las características de este hombre, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? Servir a las mesas, pasar un plato de comida, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? De primeras. No sé si ese orden importa, pero Esteban aparece en primera fila. Dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Notan lo que está ocurriendo? Lo que mencioné al principio tiene que ver con esto. La iglesia creció tanto que los discípulos no podían hacer otras cosas porque antes no se había comprometido personas. Pero cuando esos 7 hombres dijeron, yo quiero hacerlo, entonces los discípulos pudieron seguir haciendo su ministerio, que era enseñar el Evangelio. Esteban reunía lo que se necesitaba, lo que era necesario. Gozaba de buen testimonio, sabiduría, sumisión en el Espíritu y pasión por el Evangelio. Yo les pregunto, ¿qué necesitamos nosotros? Exactamente lo mismo. No necesitamos nada diferente. Necesitamos ser buen testimonio, vivir realmente nuestra fe y que nuestra pasión por el Evangelio y por enseñarlo sea real. ¿Y saben por qué Esteban defendió el Evangelio? Por eso mismo, porque había vivido para el Evangelio. Esteban defendió el Evangelio aunque le costara su vida. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Después de ese discurso, nada amable,
Noten lo que ocurrió. En Hechos 7, versículos 54 en adelante, dice que al oír eso, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ese era un mensaje diferente. Yo creo que si bien el primer mensaje los molestó, este mensaje debió haber llegado a sus corazones. ¿Sí o no? Es lo que uno esperaría. Pero el versículo 57 dice, entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. ¿Por qué se taparon sus oídos? No habían escuchado a Dios, tampoco iban a escuchar al hombre. Y yo imagino que si no escuchaban el sufrimiento de ese hombre que estaban matando injustamente, se iban a sentir menos culpables, tal vez. Dice, los acusadores le entregaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Y ese hombre va a ser de aquí en adelante muy, muy nombrado. El versículo 59 dice, mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Iglesia, si nosotros no estamos viviendo para el Evangelio, tampoco vamos a morir por el Evangelio. Ese es un principio sencillo y es algo que nos enseña Esteban. Si vivimos para el Evangelio, vamos a morir por el Evangelio. Si no vivimos esa realidad, no vamos a tener las fuerzas para defenderlo, incluso al momento de morir. Cuando apenas era un adolescente, yo llegué a los pies de Jesús, o llegué a conocer de Jesús a la edad de 15, 16 años. Y mi vida no fue tan traumática, gracias a Dios. Pero cuando llegué a los pies de Jesús, estaba enamorado de la iglesia, enamorado de la Biblia, de las cosas que descubría. Y por esos tiempos, por esos días, una persona me hizo una pregunta. Y la pregunta era, cuando llegues al cielo y puedas encontrarte con uno de estos grandes personajes bíblicos y puedas hacerle una pregunta, ¿cuál sería esa pregunta? Y una de las primeras experiencias que yo conocí de la Escritura fue la historia de Esteban. Y siempre me ha llamado la atención. Así que mi respuesta fue, quisiera preguntarle a Esteban. Quisiera preguntarle cómo fue posible hacer lo que hiciste. ¿Cómo es posible que soportaras las piedras y que aún después imploraras perdón a Dios por las personas que te estaban asesinando, que te estaban castigando? ¿Cómo fue posible imitar a tu Salvador aún en su muerte? Ahora creo que tengo la respuesta. Yo creo que Esteban diría, pude imitarlo en su muerte porque lo imité mientras vivía. Esa es la razón por la que Esteban pudo morir como su maestro, como su Salvador. Porque vivió como Él. No vamos a querer morir por su causa si no vivimos por la misma. Yo creo que Esteban diría, pude morir por el Evangelio porque viví para el Evangelio. Hay un par de cosas aquí mismo con las que quiero concluir esta mañana. La primera es, ¿qué ocurre cuando hombres como Esteban mueren? Sucede que el Rey de Reyes lo recibe en su palacio. Dios se digna en recibir en casa a sus obreros fieles.
Y si nosotros somos obreros fieles, un día vamos a presentarnos delante de Dios y Él va a estar dichoso de recibirnos en casa. Y abre las puertas y las abre de par en par. Si bien el mundo cerró las puertas para Esteban, Dios no reservó nada para celebrar la llegada de Esteban. ¿Notan lo que dijo mientras moría? Veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios puesto en pie. Esa es la manera en cómo Dios quiere recibir a cada uno de nosotros, a cada uno de los que están dispuestos a defender con su vida el Evangelio. Y a veces cuando leemos estas palabras pensamos que es salir y empezar a atropellar a todo aquel que piensa y siente diferente a nosotros. No, nuestra vida es el instrumento más valioso para mostrar a través de ella el Evangelio. Eso es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Ese es el mensaje que realmente transforma. Pero más interesante aún es que la muerte de Esteban no solo abrió las puertas de los cielos, sino todas aquellas puertas que antes habían estado cerradas al Evangelio. Después de la muerte de Esteban, la iglesia se expande, llegando así donde antes no había logrado llegar de una manera directa. O sea, la muerte de Esteban no fue en vano. La muerte de Esteban fue el inicio de un movimiento misionero, del cual nosotros somos partícipes y somos bendecidos a través de la muerte de ese gran hombre. Así que, iglesia, si se trata de que el mundo conozca el Evangelio, cada piedra cuenta. Cada piedra que golpeó el rostro de Esteban valió la pena, porque nosotros logramos conocer el Evangelio. Cada puerta que se cierra, no importa si es que el Evangelio llega a su destino. Esteban lo hizo y muy seguramente usted y yo también podemos hacerlo. Y estoy seguro que podemos hacerlo. ¿Saben por qué estoy tan seguro que podemos hacerlo? Porque si no fuera así, usted y yo no estaríamos esta mañana aquí. Si no fuésemos capaces de hacerlo, tampoco Dios nos habría llamado. Pero usted y yo somos responsables. Se nos ha encomendado una tarea y necesitamos cumplirla, necesitamos realizarla como iglesia. ¿Tú estás listo para defender el Evangelio? Creo que no vas a estar listo si no estás viviendo para el Evangelio. No vas a defender la causa de Jesús si no estás viviendo por sus principios y para sus principios. Inclinemos los rostros, por favor, en un momento de oración. Cuando pensamos en grandes hombres que han transformado la historia, creo que la lista es larga. Sin embargo, muchos de esos hombres han muerto y tarde o temprano vienen otras posiciones, otros descubrimientos, otras opiniones e ideas mejores. Pero cuando un hombre como Esteban muere, aún casi 2000 años después, la causa y la razón siguen siendo los mismos. El poder del Evangelio no ha cambiado para nada y nunca cambiará. El Evangelio tiene poder para transformar y para cambiar vidas y para cambiar al mundo. Y usted y yo tenemos esa tremenda herramienta en nuestras manos. Es lo que Dios nos ha encomendado. Pero una de las razones por las que esa herramienta no funciona a cabalidad es porque defendemos algo que no estamos viviendo. Y sospecho que uno de los grandes problemas que encontramos como iglesia en el mundo que no conoce de Cristo es precisamente ese, que pretendemos defender algo que no reflejamos en nuestra vida. Yo no sé cómo está tu vida esta mañana. No sé si realmente el Evangelio ha sido tan fuerte en tu vida que es un estilo de vida para ti.
y no simplemente algo que dices creer. No sé si tú conoces el Evangelio de una manera real. Y el Evangelio resumido es que Cristo vino, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó para que tuviéramos vida eterna. Y una vez que experimentamos salvación a través de Jesús, entonces tenemos la capacidad de hacer la tarea. Si tú esta mañana no has aceptado a Cristo como Salvador personal, ese es el primer paso. Tú necesitas aceptar a Cristo en tu corazón. Tú necesitas tomar un momento en el que reconoces tu pecado, reconoces que estás separado de Dios por tu pecado y le abres tu corazón. En ese momento, no solo eres un hijo de Dios, sino que eres parte de la iglesia, parte de este equipo que tenemos para hacer la tarea. ¿Hay alguien esta mañana que no ha aceptado a Cristo en su corazón? Si hay alguien que no ha tomado esa decisión en su vida y quiere hacerlo esta mañana, yo te pido que levantes la mano. Y con tu mano levantada alguien se va a acercar y te va a mostrar a través de la Escritura qué debes hacer para ser un hijo, una hija de Dios. ¿Hay alguien? Padre, yo quiero darte gracias por la vida de Esteban, por la vida de los discípulos y por la vida de esos primeros creyentes que vivieron el Evangelio y que por eso lograron defenderlo. Y si tú has permitido que el Evangelio llegue hasta nuestros días, a nuestras vidas, yo sé que tú demandas lo mismo de cada uno de nosotros. Y yo ruego por Conviva Norte, pero ruego por cada uno de mis hermanos, para que nosotros podamos defender algo que estamos viviendo, que estemos dispuestos, Rey, a defenderlo, porque hemos estado dispuestos para ti a aplicar cada paso que demandas de nosotros a través del Evangelio. Yo te ruego, Señor, que esta serie sea propicia, que sea eficaz y que nosotros podamos aceptar el compromiso de ir, de comunicar a todos aquellos que no te conocen el Evangelio de vida del cual tú nos has hecho partícipes. Así que pongo en tus manos esta serie y te ruego, Señor, que sea muy, muy buena para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo, amén.